puede dar para todos. Bien, neoplasia, eso, virus. Hoy hacemos un compilado de patologías. Virus, bueno, el virus lo vimos la clase pasada, no lo vimos la clase pasada, bueno, un agente infeccioso que solo puede multiplicarse dentro de la célula huésped, si se acuerdan por qué? Por la endositosis. Porque tenía poco ADN, entonces necesita del ADN de la célula huésped. Esa es la explicación. Ciclo, adhesión a la célula huésped primero, penetración con este tipo, ¿viste? Vieron que tenía este tubito así como, era como una forma de inyección, bueno, para liberar el contenido del ADN y por último la replicación. Los antivíricos, que son los fármacos que se utilizan, van a actuar en cualquier parte de este ciclo, ¿sí? Suelen ser tóxicos para las células humanas, ¿por qué? Por lo que les decía al principio, porque el virus sí o sí va a estar alojado en la célula huésped, entonces yo para atacarlo, sí o sí, no tengo más remedio que atacar a la célula humana que lo tiene alojado. ¿Para qué tipo de virus utilizamos los antivíricos? Más comúnmente para todos los del herpes, ¿sí? El herpes de la varicela, el herpes que sale en la boca, todo este tipo de herpes va con aciclovir, que son un antivírico más común. Antirretrovirales para el virus del HIV, por ejemplo, que es el virus por infección de retrovirus, es específico para ese virus, los antirretrovirales. No van a curar el HIV, como les decía, pero bueno, van a aliviar los síntomas, van a enlentecer el avance de la enfermedad. Básicamente lo que hace es alargarle el tiempo de vida al paciente. El objetivo del tratamiento del HIV es reducir la carga viral. Se debe hacer lo antes posible, es decir, cuanto antes yo detecte el HIV, mejor para darle el antiviral, porque una vez que ya el sistema inmunológico está completamente dañado irreversiblemente, por más que le dé HIV no va a cambiar la situación. Por eso hay los pacientes muy avanzados, fíjense que les dan morfina o les dan analgésicos fuertes para calmar el dolor y no les dan un antiviral porque ya están en un estadio de la enfermedad que no tiene sentido. Fármacos para el HIV teníamos varios, 4 eran, pero yo se los agrupé en 2, los inhibidores nucleócidos y no nucleócidos de la transcriptasa inversa, que era la que convertía el ARN en ADN y eso permitía al virus seguir replicándose. Inhibidores de la proteasa, que eran los que permitía a la proteasa la fragmentación para poder replicarse. Los más importantes, esos 2 ejemplos no les puse porque eran nombres difíciles y no se les van a acordar, y además se lo van a acordar hoy y mañana se lo olvidan de nuevo. Listo, tema virus. Tema virus porque este es otro virus. La gripe es el virus de la virus influenza. Por ejemplo, este virus yo no lo voy a tratar con aciclovir, no me va a servir para este virus, porque el aciclovir solo sirve para todos los tipos de herpes, pero para influenza no. De hecho no hay un antiviral para la gripe. ¿Cómo se transmite la gripe? Entre individuos, ¿se acuerdan? Por la tos, también podía pasar entre objetos que estén contaminados, no es común, pero puede pasar. ¿Qué afectaba a la gripe? Las vías respiratorias, puede haber síntomas generales como dolor, puede haber fiebre y se podía complicar con neumonía. ¿Sí? Una gripe mal cuidada se puede complicar. Si no hace reposo, si no se cuida. Acá está lo que les decía, se administran fármacos para aliviar los síntomas, pero nunca antibióticos, porque se trata de un virus y no de una bacteria. Eso grábenselo, porque el que diga que trata la gripe con un antibiótico lo mato. Y se lo graban. Y listo, gripe, eso. Más que nada, saber qué es, cómo se trata y que nunca se le da un antibiótico y que no hay un antiviral. ¿Sí? Se tratan los síntomas. Por ejemplo,
Si la persona tiene gripe, tiene mucho dolor de cabeza y tiene fiebre, le doy paracetamol, por ejemplo. Pero bueno, no tengo un antiviral para la gripe, no hay. Bien, antihistamínicos, reducir los síntomas de la alergia, si eran para la alergia, básicamente. ¿Por qué la histamina? La histamina era la sustancia o neurotransmisor, como quieran, si quieren hablar con más propiedad neurotransmisor, pero bueno, es la que se libera durante el episodio alérgico, va a actuar sobre los receptores H1, actúa sobre otros receptores porque son 5 para los de la histamina, pero nos interesa el H1 porque es el que está relacionado con la alergia. Y el fármaco lo que hace es antagonizarme ese receptor para que la histamina no se pueda unir y al no unirse no se desatan todos los síntomas de la alergia. Son fármacos, básicamente se tratan de ser selectivos contra ese receptor H1, porque como les digo hay 5, pero a mí el que me interesa antagonizar es ese. ¿Se acuerdan que teníamos dos grupos de primera generación, de segunda generación, los más modernos? El problema que tenían los de primera generación era que atravesaban la barrera hematoencefálica, entonces llegaban al sistema nervioso y el problema principal de esos fármacos era que producían somnolencia. ¿Se acuerdan? Pero eso es importante, saber que los de primera generación producen somnolencia porque atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces llegan al sistema nervioso. Los de segunda generación mejoraron eso, son más selectivos y además no atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces no hay somnolencia como efecto adverso. Y la loratadina les puse porque es el más conocido de ese grupo. Corticoides relacionados con la alergia se dan cuando eran episodios graves de inflamación relacionada con algún, claro, una inflamación relacionada con algún ataque alérgico. Por ejemplo, la hidrocortisona. No es un fármaco que yo voy a dar para una alergia leve, pero saber que se usan para... Bien. ¿Cuándo dábamos los antihistamínicos? Bueno, eso es relativo. A veces cuando, para lo que les decía yo la otra vez, si me agarran 2 o 3 estornudos porque pasé por el lado de un árbol que soy alérgica, y bueno, ya está, pasé y me fui y ya se me fue el estornudo y no voy a ir a tomar un antihistamínico. Entonces, lo tomo cuando el cuadro persiste o bien cuando yo ya sé que me voy a exponer a algo que soy alérgica. Por ejemplo, soy alérgica a la primavera, arranca la primavera y bueno, me voy a medicar porque si no ya sé que voy a estar 2 semanas como una especie de resfrío, pero va a ser alergia. Bien. Antibióticos. Antibióticos va a matar o impedir el crecimiento de microorganismos, generalmente bacterias. Así que si lo quieren, como decir resumido, mata e impide el crecimiento de bacterias. Presentan toxicidad selectiva, se hace referencia a que afecta a la bacteria y no a la célula huésped, porque la bacteria no necesita de la célula a diferencia del virus. Entonces, por eso, cuando dice toxicidad selectiva, hace referencia a eso, porque va directo a la bacteria. Diferencia importante que tienen que saber lo que es un antibiótico bacteriostático y un bactericida. Bacteriostático impide el crecimiento, bactericida lo mata. Hay distintos tipos de antibióticos en base a su mecanismo de acción. Van a ser los más comunes, los que actúan sobre la pared celular, que son la penicilina. Después tenemos los que actúan sobre la membrana, los que bloquean la síntesis de ADN y los que inhiben la síntesis de proteína porque inhiben a los ribosomas. Y ahí está la eritromicina y la tetraciclina. Más que nada saber eso, que son 4 grupos, se dividen en 4 grupos, ¿sí? Según su mecanismo de acción. Reacciones adversas, la más común, náuseas, reacciones alérgicas, pueden traer problemas con la microbiota normal del intestino. ¿Sí? Si yo tomo mucho antibiótico me agarre bacterias que son normales en el organismo, entonces eso también me puede traer inconvenientes, pero bueno, eso sería si yo prolongo mucho en el tiempo el tratamiento. Si con un tratamiento normal no pasa. Pero bueno, hay gente que lo necesita tomar por alguna cuestión en particular.
y bueno, puede acarrear esos problemas. Resistencia bacteriana importante, se puede dar o bien por mutación de los genes, es decir, la bacteria mutó y ya ese antibiótico que yo le estaba dando ya no me sirve, o nuevos genes, o todo lo que sea un cambio genético en la bacteria puede traer una resistencia bacteriana, ¿sí? Porque era para un tipo de bacteria y después capaz que la bacteria evolucionó, porque evolucionan también, y ya ese antibiótico no me sirve. ¿Por qué se puede dar la resistencia? Más que nada por dos cosas, porque o bien hubo un abuso en el sentido de que lo tomé cuando no lo necesitaba, por ejemplo para la gripe, si tomé para la gripe y no lo necesitaba porque no me iba a hacer nada, puedo generar resistencia bacteriana porque las bacterias están incorporando algo y se hacen como, para que lo entiendan, se hacen como inteligentes a esto y generan como una resistencia. Entonces cuando yo se la quiera dar porque realmente lo necesito, nada. Esa es una. Otra, por una administración incompleta del fármaco, porque cosa muy común, el paciente se siente mejor al tercer día, porque generalmente al tercer día de tomar el antibiótico mejora, sentís mejor de ánimo, lo que no significa que la bacteria todavía no esté. Entonces abandonas el tratamiento y eso también genera resistencia a la próxima vez que yo lo quiero usar.